Sí se ve, doctor. Ya. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, César. Correcto, ya. Entonces, continuando con la teoría, la parte que nos compete, la primera parte ya lo hizo el doctor Montoya, ahora vamos a complementar con lo que es la cirugía intestinal, básicamente las anastomosis. Nosotros cuando hablamos de anastomosis tenemos que grabar el concepto de qué es la anastomosis. La anastomosis consiste en la restitución o la reparación o la desviación de un elemento anatómico, pero tiene que ser característico, tiene que ser un órgano hueco, llámese intestino, llámese vaso sanguíneo, uréter, la trompa, las mujeres. A eso nosotros le llamamos anastomosis. En este caso vamos a hablar sobre la anastomosis intestinal. Acá vemos un esquema que no solamente pues, la anastomosis va a ser a nivel del intestino, sino vasos sanguíneos, anastomosis a nivel de todo el tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, recto, todo el tracto gastrointestinal. Para esto nosotros tenemos que estar bastante conocimiento de la anatomía. El esófago tenemos que suturarlo, o, no sé, si tenemos que sacar un tumor, depende de la altura del tumor, si tengamos que hacer una esofagectomía, hacer la anastomosis a nivel del superior, por debajo de la faringe. Entonces, considerando el estómago, duodeno y el resto. En el caso del esófago, hay que considerar que el esófago no tiene serosa, tan igual que el duodeno. Entonces, esos órganos, el tipo de anastomosis tiene que ser, digamos, con mucho más seguridad, porque ya no va a haber posibilidad de hacer refuerzo. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal. Estómago se puede hacer refuerzo, duodeno, yeyuno, colon, puede hacerse en dos capas, en dos planos, mientras que el duodeno o el esófago en un solo plano. Hay que considerar otro detalle que es importante. ¿Cuál de los elementos que vemos dentro de la pared que comprende la pared del tubo digestivo va a tener gran importancia en cuanto a lo que es la anastomosis? Acá tenemos la pared abdominal, esta es la parte que da irrigación al tubo digestivo, que es el meso, la serosa peritoneal, hay la serosa peritoneal y la serosa intestinal, ¿no? Que es uno solo. Bueno, y la submucosa y la musculares mucosae son los elementos que van a intervenir en la anastomosis, son los que van a contribuir más para que se pueda realizar la cicatrización con buen éxito. La mucosa no es tan importante, por eso algunos cirujanos han creído conveniente solamente pasar la aguja para la anastomosis hasta llegar hasta la submucosa, no necesariamente entrar a la luz del intestino para coger la mucosa. Acá vemos el retroperitoneo, órganos retroperitoneales, páncreas, duodeno, riñones. En base a eso nosotros tenemos que cuadrar nuestro procedimiento quirúrgico. Y una parte del recto que también es retroperitoneal. Vemos qué pacientes van a tener éxitos en su cirugía. Como el doctor Montoya mismo lo ha mencionado, es importante para que nosotros tengamos un éxito en la cirugía. Pacientes que están alimentados
en forma así, con una alimentación balanceada, proteínas, carbohidratos, ¿no? Vitaminas, todo eso influye demasiado en esto. Calidad de alimentación, ¿qué tipo de alimentación? Porque hay algunos que se alimentan pues de un alimento así diario en casa y otros que comen pues lo que llaman alimentación chatarra, ¿no? Que eso no es lo ideal para el ser humano. Entonces la calidad de alimentación tiene que ser importante. Por ejemplo, acá tiene su refresco. En muchas de las mesas es la gaseosa, que eso es, digamos, en forma ya sumatoria contraproducente. Acá vemos el grupo etario. Acá están las personas de mayor edad, 60, 70, 80 años, pero que están en muy buenas condiciones de salud. Entonces ellos van a tolerar la cirugía muy bien. Los niños bien alimentados, como muy bien lo ha dicho el doctor Montoya, la nutrición va a ser un pilar para el éxito de la cirugía. En cambio, los aspectos negativos, tenemos pacientes que tienen pues diabéticos que no se han controlado, diabéticos descompensados, que tienen una serie de comorbilidades, va a ser factor negativo para la cirugía. En general, cirugía en general, ¿no? Pero básicamente estamos hablando de anastomosis intestinal. Pacientes con algún tipo de neoplasia maligna que estén en tratamiento con quimioterapia, pacientes que padecen de nefropatía, de insuficiencia renal, son dializados, pero que tengan necesidad que se tengan que ser operados, porque hay pacientes también pueden hacer un cuadro, por decir, cálculos en la vesícula y le están dando cólico, hay que operarlo, pero nosotros tenemos que, con cierto temor, asegurarnos que ese paciente entre en condiciones óptimas, no nos permita que fracase la cirugía. Otros pacientes que también se presentan, los pacientes que tienen problemas inmunológicos, colágenopatía, de esclerodermia, de lupus, el paciente con antecedente de coagulopatía, el paciente anticoagulado por razones medicamentosas, recién por este paciente que tiene infartos miocárdicos, infartos cerebrales. Entonces, no queremos que nuevamente se presente ese evento en el paciente, entonces lo anticoagulamos. Entonces, todo esto conlleva. Y pacientes ancianos que son postrados, que pues no son los cirujanos o los pacientes ideales, pero que tengan necesidad quirúrgica, bueno, pues hay que hacerle la cirugía haciendo la salvedad con toda la familia de que el paciente puede responder mal. En estos pacientes, la complicación neumonía, infección urinaria, esos son, y infección de la vía respiratoria, si no es que no está bien alimentado, acá en este caso, por ejemplo, está con alimentación enteral. Eso ya te está dando a entender que es un paciente ya menos, digamos, con menos posibilidades de que salga éxito la cirugía. Los estados mórbidos que fracaso de la anastomosis. Ya el doctor Montoya también ha referido las peritonitis. La peritonitis en todas sus características. El paciente puede ser un cuadro obstructivo intestinal, un vólvulo que haya condicionado que el intestino se necrose. Acá una peritonitis generalizada, con abundante cantidad de fibrina, pus, paciente con isquemia intestinal, miren cómo está el intestino. Acá miren cómo se ve el intestino por una estrangulación de una hernia interna, paciente que está haciendo un cuadro de trombosis, paciente que se encuentra con perforación de este tipo por algún motivo patológico, puede ser un traumatismo abdominal cerrado, o puede ser una infección intestinal que ha condicionado, como las antiguamente veíamos bastante en las tifoideas. Entonces, condicionan este tipo de patología. Que si en el supuesto caso que tengamos que hacer una anastomosis, entonces el éxito o el fracaso de la cirugía va a ser bastante elevado.
Entonces, con temor, nosotros hacemos la cirugía y bueno, pues la decisión quirúrgica en ese momento tiene que ser, en muchos casos, hay veces vemos pacientes que tendríamos que hacerle una restricción, pero abocarlo las asas intestinales, hacerle ionostomía, ileostomía temporal o colostomía temporal, que con el cargo de restituirle al paciente su tránsito intestinal, pero poniendo en óptimas condiciones al paciente que ya no esté con infección, no, nada, ninguna comorbilidad en ese momento. Y como consecuencia de lo que estábamos hablando también el doctor Montoya antes, es una mala, ¿cómo se llama? Mala respuesta del paciente, va a ser con fístula, infección de vía operatoria, acá una eventración grande, hay digamos, un trastorno de la cicatrización de la pared abdominal que le va a condicionar bastante molestia al paciente. El paciente va a querer que se le vuelva a operar, pero solo Dios sabe cómo estará la cavidad abdominal lleno de adherencias, pegado a todas las asas intestinales, tanto adentro como la pared. Entonces, el paciente va a ser ya limitado funcionalmente en algunos casos. Otra de las razones que nos obliga a nosotros a hacer la cirugía, resección del intestino, anastomosis, puede ser en ese momento anastomosis primaria o dejar en segundo plano, son pues las complicaciones postquirúrgicas, adherencias, obstrucción por una brida, ¿no? Las hernias estranguladas, tumores que obligan que el paciente hay que resecarlo, hacerle anastomosis si es que está el tejido en buenas condiciones aceptables, entonces se hace la resección con anastomosis primaria, pero si no, habrá que ver de desviar temporalmente el asa intestinal. Intususcepción, los vólvulos, las estenosis, fibrosis quística, hay una serie de patologías agudas que, bueno, cáncer de colon, megacolon, volvo, divertículos y colitis activa o de tipo radioactiva. Esos son los, digamos, los problemas que uno va a presentar en el momento de la cirugía. Entonces, va a ser básico la intervención del cirujano en sentido de su criterio, de decir, esto hago o esto no hago. Entonces, tiene que en ese momento decidir qué tipo de solución quirúrgica le tiene que dar. Esto es lo que hablamos, ¿no? Si nosotros tenemos un tejido que tiene toda su irrigación, estos son los vasos que vienen del meso, entonces aseguramos que la porción terminal que vamos a anastomosar esté con toda la vitalidad, hablamos del punto de vista vascular, entonces podemos hacer una anastomosis con este segmento. Hay algunos cirujanos que se ha visto que el meso lo desprenden unos, que le un centímetro, centímetro y medio por debajo para que hacer la mejor forma de hacer la anastomosis. Pero ese es también arma de doble filo, porque puede hacer que en ese procedimiento de quitar un poco el meso para poder hacer una anastomosis bien con el tubo digestivo que está, pero así clarito, a veces va a condicionar que justo se desvasculariza una pequeña área y motivo suficiente para que haya necrosis y muerte de tejido y fuga del contenido intestinal o a la cavidad o al exterior por medio de un absceso que se va a drenar hacia el exterior, como hemos visto anteriormente, las fístulas. Cuando decidimos hacer una anastomosis, ¿cuál anastomosis vamos a hacerla? ¿Término terminal, término lateral o lateral? Eso ya queda a criterio del cirujano. En cirugía ustedes tienen que llevar un concepto de que el cirujano es el que tiene que dar la decisión quirúrgica, que si nosotros, por ejemplo, estamos ahí operando y entonces encontramos
que estamos ayudando, les sugerimos una cosa, pero esa sugerencia puede ser tomada por el cirujano o puede ser que diga, no, mejor hay que hacer el otro procedimiento que a él se le va a presentar. Entonces, tenemos que ver que el, el punto de anastomosis tiene que ser completamente libre de una estenosis. Para eso, el cirujano hace un corte medio diagonal para ampliar la boca. Entonces, de esa manera, la boca del anastomosis va a ser más amplia. Otros cirujanos prefieren hacer término lateral, que dicen que es mejor. Posiblemente que tenga toda la razón, porque cuando hacemos una anastomosis, acá esta es la más fisiológica, pero las anastomosis término lateral o las anastomosis lateral son las más seguras, tienen mejor éxito en la cicatrización, porque no se desvasculariza demasiado el tejido y se hace con el borde antimesentérico. Acá vemos, colon, intestino delgado. Prefieren hacer con el colon con intestino delgado término lateral, por la diferencia de diámetros del haz intestinal, y tiene mucho mejor éxito en ese sentido. Vamos hablando sobre lo que se hizo antes, ahora muy poco a veces ya se hace y muy poco ya se hace manualmente, ¿no? Birrod 1 y Birrod 2. Birrod 1 era lo que nosotros hacíamos antiguamente, ahora poco ya se ve. Anastomosis, cuando se sacaba el antro gástrico y se hacía anastomosis en término terminal el estómago con el duodeno, haciendo un cierre parcial de la luz del diámetro del estómago y se anastomosaba. Cuando se trataba de úlceras benignas, estenosis por cicatrización de úlcera, que había una estrechez en el duodeno, se hacía el Birrod 1. Luego viene Birrod 2, cuando ya se hace resecciones mucho más grandes cuando se trata de cáncer. Entonces, se hace la resección del estómago, tan igual se cierra un segmento del estómago y se anastomosia término lateral con yeyuno. Esto se cierra el nivel del duodeno y se hace la anastomosis Birrod 2. Acá tenemos el ejemplo, sacamos todo este segmento por un tumor y luego hacemos la anastomosis término lateral con una asa un poco corta. Luego viene otro procedimiento en la que se saca todo el estómago, entonces tenemos que hacer la anastomosis con el esófago. En una anastomosis que se va a hacer como una fístula, todo el duodeno y parte del yeyuno hacia el yeyuno, como se llama técnicamente una Y de Rux, porque hay que seguir el tránsito. No se puede llevar una asa hasta arriba, devolverlo, no iría bien eso. Acá vemos todo esto, es lo que repetimos, ¿no? Está la Y de Rux, la resección gástrica que se hace. En algunos casos se deja un pequeño segmento de estómago. También se hace anastomosis gastroentérica en Y de Rux. Y esta es la cirugía de Whipple, donde tenemos que hacer anastomosis término lateral con yeyuno de la vía biliar. Término terminal, el páncreas con el yeyuno. Y estómago término lateral con yeyuno. Esa es la cirugía de Whipple por cáncer, por resección de la cabeza del páncreas. Esto es lo mismo, un poquito más grande. En las épocas que nosotros hacíamos guardia, se presentaban cuadros agudos abdominales, ya automáticamente veíamos al paciente que llegaba con un dolor súbito, de inicio súbito, abdomen duro, abdomen llamado abdomen en tabla, y paciente sobre todo joven, y decíamos, este debe ser
una úlcera gástrica o una úlcera duodenal perforada. Lo abríamos y encontramos la perforación. Inmediatamente, habían algunos cirujanos, o hay todavía, hacen la resección de los bordes de la perforación, pero otros solamente le ponían puntos a esa perforación, 2, 3 puntos o 4 puntos, suficiente. Pero la particularidad del punto era que hay que hacerle en forma transversal a la línea de tránsito intestinal. En este caso, viene acá el tránsito, hay que hacerle transversal. Igual acá sería transversalmente, para evitar la estenosis. Se hacían puntos separados o puntos continuos, de acuerdo a eso, dependía ya de la cirugía, dependía del cirujano. Acá vemos, le hace una resección, seguramente en ese momento el paciente reunía condiciones y le hace una resección con anastomosis tipo Billroth 1. Intestino delgado duodeno con el estómago. Y ya, estos son los procedimientos intestinales que nosotros hacemos pues en el duodeno, el yeyuno, el colon. No, ahí no hay elemento anatómico que no pueda ser, digamos, tocado en una cirugía de laparotomía. Entonces, acá vemos el anastomosis intestinal. La anastomosis intestinal está a criterio qué tipo de anastomosis lo hace. Perdón, lo hace el cirujano. ¿Va a hacerlo término terminal? Muy bien, pero utilizando todas las normas de la técnica quirúrgica que pueda existir ya establecidas. Acá en este caso, por ejemplo, el cirujano hace su anastomosis, la cara posterior, ¿no? Puede hacerlo con surrie cruzado, surrie simple, eso ya queda a criterio. Y luego de eso va a hacer la parte anterior. Hay cirujanos que lo pueden hacer con puntos separados o cirujanos que lo pueden hacer punto continuo. Eso, lo interesante es que haga la restitución del tránsito con todo lo que es la técnica operatoria. En este caso, ya hizo la resección, la anastomosis, la ha hecho término terminal y luego, a ver, perdón, luego tiene que cerrar esta brecha. Esta brecha que nosotros abrimos en forma de una V para hacer la resección es el meso. Entonces, este meso tenemos que afrontarlo. No se puede dejar abierto este meso porque en el postoperatorio el asa intestinal comienza a funcionar y se mete por ahí y se forma una hernia interna, una estrangulación, cosa que debemos evitar haciendo la sutura del meso. Bueno, esto va a ser casi repetitivo para que ustedes vean, aprendan. Cuanto más vean, más rápido lo van a aprender. Eso es lo que les decimos, bueno, particularmente le digo a los alumnos, vean, les muestro uno y otro video para que puedan ir viendo cómo hacer los puntos, sean intestinales, los puntos de piel, los puntos que han aprendido hasta ahora. En este caso, vemos el plano posterior, lo he puesto con puntos separados, acá. Primer plano, cero, serosa posterior. Luego, agarra y la sutura empieza a hacerle un surrie cruzado, que eso lo vamos a ver en la práctica de mañana posiblemente. Surrie simple o surrie cruzado. Empieza de este extremo. Algunos empezamos de la parte media, otros empiezan de este extremo, van y luego cambian hacia la pared anterior. Acá vemos que lo está haciendo y allá llegando acá a la porción distal y luego acá vemos que ya está trabajando la pared anterior. Esta pared anterior ya no es el mismo punto que hemos puesto acá. Acá le hemos puesto surrie cruzado o surrie simple. Acá le vamos a poner un punto que se llama punto invaginante.
las dos, le van a enseñar las dos formas. Uno que se llama el Connell y otro que se llama el Cushing. La única diferencia entre el colon y el Connell y el Cushing es que el Cushing no llega a penetrar toda la pared del intestino, solamente se regresa de la submucosa para arriba. Es lo más importante, ¿no? Que se afronte la submucosa y la muscular mucosa, ¿no? Y luego la brecha que les digo se cierra con refuerzo de cero serosa o cero muscular de punto de Lemberg, que ya lo han hecho también en la práctica. Miren, tanto es la anastomosis, término terminal o término o lateral, igual tenemos que utilizar los puntos. Algunos le llaman el Surrier-Connell. Surrier porque es una estructura continua. Miren cómo va la aguja, el hilo, hace una U, sale y se va hacia una otra U. Esto le llaman pues el Surrier-Connell, ¿no? Va haciendo esa forma de U en alterna de un lado a otro y se cierra las dos bocas y se van invaginando a la vez. Acá ya se terminó, se está haciendo los puntos de Lemberg, ¿no? Para hacer afrontamiento de la serosa para reforzar la línea de sutura que hemos hecho con el Surrier cruzado en la cara posterior y el Connell o Cushing en la parte anterior. Algunos cirujanos, particularmente nosotros, estamos acostumbrados a hacer en dos planos. Otros lo hacen solamente en un solo plano. Unos lo hacen con puntos separados, otros lo hacen con puntos continuos. Eso es ya, como repito, criterio de cada cirujano. Estos dos planos, miren, acá no ha llegado a penetrar la mucosa, solamente está en la submucosa y llega hasta el plano muscular. Y luego refuerza con el punto Lemberg la muscular con la serosa. Acá en cambio vemos todo en un solo plano, coge todo el trayecto, en un solo plano, todo el trayecto. Este es igual, ¿eh? Un solo plano, acá llega hasta la submucosa, acá llega hasta la mucosa. Esto es la mucosa y acá es la serosa la mucosa y la serosa del intestino. Esto es para mostrarle, algunos hacemos puntos de Lemberg. Estos son los puntos de Lemberg. Otros hacen el doble Lemberg o el Lemberg en U, que se llama, llamado punto de Halsted o punto doble Lemberg. Eso ya, o Lemberg en U, también le llaman. Pero eso ya queda ya pues en la decisión del cada cirujano. Pero se les muestra para que vean que sí se ha hecho todo el tiempo este tipo de puntos. Hasta la fecha todavía se sigue haciendo. Acá vemos, con lo que les hablaba, les decía, acá he puesto ya todos sus puntos serosa anterior y le están haciendo ya el reforzamiento, el cierre del meso intestinal. 2-3 puntos, suficiente porque eso se pega ya en 24 horas, pero evitamos que quede un hueco grande por donde pueda pasarse el ácido intestinal. Acá, esto es solamente para mostrarle, miren, acá hacemos en otras técnicas, el cirujano hace un Surrier plano posterior seroso. Luego hará el segundo plano posterior Surrier simple o Surrier cruzado, esa es ya elección de cada cirujano. Y luego vamos a ir hacia la pared anterior. Miren cómo hacen acá un entrevero de pasada de hilo, pero si ustedes lo van viendo con detenimiento, miren, van haciendo la U de un lado, hacen la U y así sucesivamente. Este es el punto de Connell-Mayo, eso le llama, o Connell simplemente no se le llama, ¿no? Igualmente acá vemos cómo lo han hecho la anastomosis. Acá le está reforzando la serosa y así queda
con el cierre del total del meso, de la celosa intestinal. Acá vemos que lo dibujan también el esquema, cómo debe quedar. Acá este es lo que yo le mencionaba, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer esta anastomosis con un asa intestinal que mide un calibre, por decir, de 2,5 cm promedio, a una boca que tiene en promedio 5 centímetros? Queda como un embudo. Entonces, al hacer la anastomosis, en este caso, queda estrechado la luz del intestino y condiciona pues una sobrecarga y una presión para que pueda pasar el líquido o los alimentos, y puede haber en las primeras 24, 48, 72 horas, puede haber dehiscencia de la anastomosis por estrechez de la luz del intestino. Para evitar esto, nosotros lo hacemos preferible, esta asa intestinal, o lo hacemos lateral o lo hacemos término lateral, para no estrechar mucho la luz. Esta es la maniobra que nosotros luego de la cirugía hacemos de palpar lo que le llaman la dona que se forma en la anastomosis, para asegurarnos que hemos dejado una buena luz al hacer la anastomosis. Y viene ahora la nueva, no es nueva, ¿no? Ya tiene buen tiempo, pero reemplazó a la anastomosis común y corriente que se hacía con nylon, seda, ¿no? Bicril, manualmente. Ahora existen las suturas automáticas. Circular, de diferente diámetro, 28, 30, 32, 34. Estas son las lineales llamadas TA y las lineales los GIA, que es bastante utilizado. Ahora también ya hay de este tipo de GIA, endogía, para la paroscópica. Miren cómo hacíamos la anastomosis, la cogemos con el punto de reparo, unos puntos acá, luego formamos como una especie de triángulo, pero al momento en que se suelta todos los hilos de reparo, vuelve a su normalidad el asa intestinal en su circunferencia. Esto es la forma con el endogía. Nosotros hacíamos anastomosis laterales. Abríamos la boca, una clampada acá, y luego otra clampada acá y cerrábamos la anastomosis, en vez de hacerle la jareta que le hacíamos antes, ya no es necesario hacer la jareta. Se me ha pasado ese punto para poder explicar cómo se hace, pero el doctor Montoya ya les ha explicado el punto de jareta. Entonces cerramos y queda ya la anastomosis hecho con solamente 2 grapadas. La principal, que es la anastomosis, y luego el cierre de las 2 bocas. En este caso, cuando hacemos sutura circular, metemos primero el yunque, que es un elemento donde hagan de cuenta que ustedes tienen su engrampador. La grapa sale y hay un elemento, el yunque, donde la grapa se dobla. Es idéntico. Acá tienen los elementos del metal donde la grapa se va a doblar, y de acá, de esta grapadora, las grapas, acá viene un estuche de grapas, sale y presionan manualmente y va entrando hasta unirse. Una vez que se une, sueltan el seguro y se engrampa el intestino con la grapadora. Esta es la forma como queda, ¿eh? Doble línea de sutura para asegurarse. Acá vemos los GIA. Es una cirugía rápida. Desprenden el meso luego y listo, ya está la sutura hecha y se cierra las 2 bocas. Y luego hacen un orificio pequeño y hacen la grapada del lateral.
Acá vemos, miren, esto es lo que referíamos en antes. Acá el cirujano lo ha hecho lateral. ¿Por qué? Porque tiene mayor amplitud la boca y tiene mejor pronóstico en cuanto a la anastomosis. Acá está con su endoguía, cierra las dos bocas y luego le hace un ojal ahí y mete y grapa. Esta imagen es para, también vemos con bastante frecuente los cuerpos extraños en el tubo digestivo. A veces hemos sacado por apelotonamiento de parásitos, los ascaris, hemos sacado cuerpos extraños. En este caso, se trata de un paciente que la fístula, la vesícula, un cuadro inflamatorio, se ha fistulizado al tubo digestivo por cuadro inflamatorio y se ha hecho hueco tanto la vesícula como el intestino y ha pasado un cálculo. Ahí vemos el cálculo que está causando obstrucción intestinal. Entonces ponemos los clamps blandos, ambos lados, le hacemos una enterotomía y extraemos el cálculo. Así como que, ¿ve? Acá está el cálculo que está obstaculizando el pasaje. Hacemos un pequeño orificio sin lesionar, eso sí, sin lesionar mucho el borde del asa intestinal, porque esto lo vamos a volver a cerrar. Entonces tenemos que cuidar ese detalle que no lesionemos mucho la boca, la pared del intestino. Cuando no sale, bueno, pues hay que ampliar un poquito, pero facilitar que el cálculo salga por el orificio suficientemente para que no lesione el tejido. Y luego cerrarlo transversalmente para evitar que se estenose. Bueno, las ostomías, como se ve que un paciente con un vólvulo, como hemos visto en las imágenes del asa intestinal que está completamente necrosada, sacamos el asa intestinal que está negra, entonces hay factores en contra para que pueda progresar si quisiéramos hacer una anastomosis terminal primaria del colon. Entonces, para evitar eso, nosotros tenemos que abocarlo a hacer la ostomía. La ostomía consiste en abocar un segmento del asa del proximal del intestino, puede ser colon o puede ser yeyuno, ilium, puede ser nefrostomía también se hacen mediante catéteres, se hacen nefrostomía porque tiene obstrucción distal de los uréteres, entonces hay una sobrecarga de orina en el riñón, está produciendo dilatación renal, entonces hacemos nefrostomía. A ver, la colostomía puede ser hecho ascendente, transverso, descendente y sigmoides. Una buena cantidad de colostomías que nosotros hacemos es básicamente entre descendente y sigmoides. Pero también lo hacemos en estos segmentos, pero menos proporción. Un paciente tiene que manejar su colostomía. Por eso, cuando nosotros hacemos las colostomías, tenemos que pensar no solamente en solucionar el problema momentáneo, ¿no? De la colostomía, que se le hace la colostomía, no. El procedimiento quirúrgico que tengamos que elegir para hacer la colostomía también tiene que ser el adecuado. En este caso, por ejemplo, tiene su colostomía, sí, pero fíjense, acá se está produciendo una dilatación, se está formando una eventración periostomal, que es bastante frecuente. Entonces, es una mortificación para el paciente porque se protruye y ya la bolsa no tiene la misma facilidad de pegar. La boca anastomótica debe quedar completamente fácil de manejar. El paciente tiene que manejarlo, su colostomía a diario, tiene que acostumbrarse
pero si está mal hecho la colostomía o se retrae la colostomía, es un problema serio para el paciente. Tenemos la colostomía y la ileostomía. Tan igual es la forma que debe quedar la boca, con la diferencia de que en este caso de la ileostomía hay que tener más cuidado en manejar porque es el contenido que sale por la ileostomía es contenido intestinal y es bien corrosivo, bien irritante de la piel. Y hay pacientes que están con toda la piel erosionada por el líquido que sale. Entonces, hay que asegurarse que esta boca con la ileostomía sea bastante fácil de manejar y que no le cause problemas al paciente. Acá tienen las cremas que se utilizan, la forma como van a limpiar la colostomía. La colostomía no va a tener, digamos, contemplación de la edad, ni del sexo, ni, digamos, ni niños, ni adultos, ni hombres o mujeres. La edad pueden ser pacientes niños que recién nacidos, 3, 4, 5 días de recién nacidos, colostomía por ano imperforado. Tanto hombres como mujeres pueden sufrir la misma patología, pueden tener un vólvulo, pueden tener una obstrucción, tantas. En las mujeres, cuando se trata de que hay veces en los partos abruptos hay ruptura de la pared de la vagina y compromete la vejiga y se produce una fístula vésico-vaginal. O el colon, por X razones, se perfora y se abre a la vagina y se forman un recto vaginal. En los hombres también igualito puede ser recto vesical. Entonces, esos pacientes obligatoriamente para su cicatrización tiene que hacerse una colostomía desfuncionalizante. En los tipos de colostomía ya lo elegirá el cirujano, puede ser en doble cañón de escopeta o en asa o tipo Harman, que es una boca sola, única y la porción distal, la colostomía, perdón, ya, un ratito. Esta es una colostomía terminal tipo Harman, ¿no? En cambio, cuando se le hace una fístula, ya dice colostomía con fístula mucosa o doble cañón de escopeta, como las escopetas que se manejaban para cazar palomas, así. O también se le hace que el intestino se trae y se acoda y se llama en asa. Se forma un asa y se abre la colostomía y como han visto más o menos, no sé si podemos ver un ratito, parecido a esto. Se le hace una incisión y queda hecha la colostomía, pero se forma un asa. Esas son las formas de las colostomías. Acá viene el punto exacto. Complicaciones de la colostomía. Si ustedes no reparan bien lo que hablábamos antes en el factor vascular, por más que hagan la colostomía, en ese momento les salga bonita la colostomía, se va a necrosar y se va a meter toda la colostomía a la cavidad, conllevando a una complicación severa y entrar a las salas de operaciones por una peritonitis fecal. Acá se infecta el borde. Si bien es cierto, no se ha retraído en algunas ocasiones, pero se infecta el borde, queda, miren, todo con tejido de granulación, todo con secreción purulenta, miren cómo están colocados los hilos, todo irregular. Entonces, todo eso es complicación de las colostomías. Y esto se ve con bastante frecuencia. No es el caso de una fotografía, sí se ve. Otros casos, miren, se ha prolapsado, pues como un prolapso rectal, igual. Se ha prolapsado la colostomía. A veces sale 5 centímetros, 10, 15, 20 centímetros, se sale una colostomía, o por la colostomía se sale un prolapso de la mucosa
también hay que cuidar. Cuando uno hace pues, la colostomía, tiene que ver de hacerle un orificio a la pared con luego divulsionar, no resecar, mejor dicho, músculo, no resecar aponeurosis, solamente hacerle un orificio y con la pinza aperturar el hueco correspondiente para que pueda mantenerse el orificio donde pueda salir el ácido intestinal. Porque algunos agarran, cortan en la aponeurosis, lo resecan y eso está muy mal porque por ahí es el que se va a producir la eventración y por ahí es el que se va a producir el prolapso de la colostomía. Entonces, el manejo quirúrgico de las colostomías y la ileostomía depende también del cirujano. Y cómo lo haga, no dejar mucho desvascularizado. Algunos, para que pueda salir todo el ácido intestinal, lo pelan el meso hasta 5 centímetros, 4 centímetros, para facilitar que pase por el orificio del que han hecho. Pero no se están dando cuenta que al hacer eso están desvitalizando totalmente el ácido intestinal. Vamos a ver acá unos videos que hemos preparado para que se den cuenta qué cosa es una laparotomía, laparoscopía, todo eso para que puedan verlo. A ver. En este caso saca un tumor intestinal con laparoscópica. Actualmente pues ya la laparoscopía, ahí está mostrando el tumor tomográficamente, es un tumor como de 10 centímetros. Ahora pues laparoscópicamente se está haciendo ya gran parte de la cirugía. Esto les traía para que vean ustedes cómo entran los trócares, cómo perfora el trócar la pared, ¿no? Eso es lo que hablábamos cuando hacíamos instrumental. Tiene su protector, el trócar, y ahí encuentra el GIS, el tumor. Con pocas pinzas, poco instrumental, resecan el tumor y hacen la anastomosis correspondiente. Y es una cirugía tan igual que lleva de tiempo, tal vez un poco menos que haciéndolo abierto, ¿no? Porque todo el tiempo que nosotros nos vamos a demorar en abrir la cavidad, cortar la pared abdominal, nos lleva un tiempo, entonces acá lo economiza entrando laparoscópicamente. Miren, ahí está resecando con el bisturí hormónico. Quema y corta, quema y corta. Fácil de abrir el meso. Ya desprendió el meso de un segmento intestinal, ahora se va para otro lado. Ahí ve, eso es lo que yo les decía, la grapadora laparoscópica. Tienen la particularidad de que son articulables. Hace la grapada y lo coge el segmento en su totalidad. Ya está separado el tumor. Así de fácil. Ahora queda solamente ya hacer la anastomosis. Vean. Ahí abierto un poquito, va a abrir un poquito más el meso porque no le da facilidad de unirlo. Ahí van a unir los dos segmentos.
suficiente como para que le dé soltura al ácido intestinal para que puedan ellos hacer la anastomosis. Van a unir los dos segmentos con un punto que nosotros le llamamos punto de reparo. Indudablemente que ahí se ve la aguja grande, ¿no? Pero no son tan grandes las agujas, solo que dentro de la cavidad se magnifica. Entonces, ahí ponen los puntos de reparo para hacer su anastomosis lateral. Y coge el otro borde. En este caso está cogiendo el borde mesentérico del intestino. En el anterior ha cogido el borde antimesentérico. Ya el cirujano pues tiene facilidad dentro de la cavidad abdominal hacer los nudos. Ya por la constancia de la cirugía también ya uno va ya teniendo mayor soltura con la mano, ¿no? Observen lo que va a hacer ahora. Ahí tiene ya los dos lados donde va a ser la anastomosis en el borde antimesentérico, ahí está mostrando. Lo va alineando, lo va emparejando y pone otro punto de reparo hasta donde van a ser donde van a llegar con la grapadora. Ahí están haciendo un orificio, tanto un lado como el otro lado. Y entraron a la luz del intestino, ahora le toca hacer el otro lado. Ahí entrando otra endolía y va a unir los dos segmentos, lateralmente. Esos puntos de reparo les sirve, ya les he dicho, que para que puedan traccionar y pueda
facilitar acomodar la pinza para que salga una grapada correcta. Ya hicieron la grapada, bueno, todavía me vamos a ver. Vamos acá. Ahora sí va a hacer el disparo de la grapada porque ya está acomodado. No le acomoda, algo debe estar pasando que no le acomoda. Así, sí, ya lo voy a poner. Ahora va a resecar el segmento de la boca distal de ambos lazos intestinales y ahí finalizó la cirugía. Y ya está hecho la anastomosis. No le he llevado mayor tiempo para poderlo resecar. Y revisión de la hemostasia para ver si hay alguna fuga y poner algún punto si es que hubiera. Y luego hacen la incisión a través del ombligo o a través de esa huella donde han metido el trocar, una incisión de unos 5 centímetros para poder sacar el tumor. Ahí están los separadores que antes mencionaba el doctor Montoya. Mete su bolsa, doble bolsa, para sacar el tumor. De esa manera protege la pared abdominal para evitar siembra tumoral. Listo, afuera. Ahí está el tumor, la incisión, una incisión pequeña. El paciente al día siguiente, levantado, tranquilo, sin mayor dolor, y esperar que la cicatriz del lazo intestinal quede ya completamente cerrada para que empiece a comer. Acá tenemos otra. Van a hacer una anastomosis del intestino y el colon, en igual forma que hemos visto. Acá lo han cerrado ya el muñón distal del intestino y van a hacer mediante cirugía con puntos de... Ahí están haciendo la cara posterior de la anastomosis, cero serosa, como les decía, con un Fourier simple. O sea, van a hacer la anastomosis en 2 planos.
Tienen que darle, digamos, un margen lo suficientemente amplio como para que puedan hacer la anastomosis y la boca sea con la correcta, ¿no? Siempre tenemos que colocar estos puntos de reparo para poder traccionar el tejido, para que pueda ayudarnos en el momento de hacerlo. Ahí está haciendo el marcado de dónde a dónde va a ser la incisión para luego hacer la anastomosis. Igualmente en el segmento intestino delgado. Han abierto el colon, ahora el intestino delgado. Parece que la boca le ha quedado un poco chica, va a ampliar un poquito más. Ahí está. Empieza plano posterior, punto total. Igualmente lo va a hacer con su grieto. Plano posterior. Lo importante es, miren, está haciendo los nudos con la mano, no lo está haciendo con la pinza, porque hay más seguridad hacer el nudo con la mano que con la pinza. Le da suficiente presión sobre el tejido. Va a ser lo mismo que ustedes han visto en un esquema que les he presentado, la cara posterior, punto total. Entra desde la serosa hasta la otra serosa, desde de la mucosa hasta la mucosa del otro lado. Y lo hace con su vía simple, no lo cruza. El ayudante ahí nos está tapando la cirugía. Qué bonito está quedando la línea de sutura. Bueno, pues este tipo de cirugía todavía se va a hacer acá en nuestro medio porque hay lugares en que todavía no están en condiciones de que compren la sutura automática, ¿no? Pues el paciente no tiene condiciones como para comprar sutura automática, entonces acepta solamente este tipo de cirugía, la que por años lo hemos hecho, ¿no? Ya. Mire, ya hizo toda la línea posterior. Ahora observen que van a trabajar la parte anterior. Y fíjense el tipo de punto que hagan. Entra, sale por este lado, luego entra, sale y se van. Van a hacer esta maniobra. Eso se llama punto de Cornell. De la pared anterior. En este caso lo está haciendo
un surrié porque está tratando de imaginarlo los dos bordes al mismo tiempo. Pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer el punto de Corner. Porque muchas veces con este punto no se imagina todo el borde. Y lo amarra con el cabo que quedó de reparo, lo amarra y lo une todo. Acá también igual realizo lo mismo. Y finalmente la cero cerosa con punto de lembre, para que quede doble línea de sutura invaginante. Acá también seguro que lo va a hacer Surrié, por lo que veo. Sí, pues. Contar que es Surrié de Cornell. No, perdón, de Lemberg, perdón, disculpe, Lemberg. Y terminó la anastomosis. Revisión de hemostasia y cierre de la cavidad. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar. Ya. Está haciendo una resección para hacer una anastomosis. El colon con el intestino. Lo que vimos anteriormente, que lo han hecho manualmente, acá lo hacen con cirugía automática. Cirugía laparoscópica con sutura automática. Ya sacó los dos segmentos, igualmente va a hacer la anastomosis. Algo parecido a lo que se ha hecho en la primera cirugía. Los dos bordes va a unir con punto de reparo para poder hacer el disparo con la sutura automática. Ese punto queda decir flojo porque es un punto de reparo, solamente es para tracción nomás, no es para otra cosa. Y jala, hace los ojales, los huecos.
introduciendo la sutura automática, lineal. ¿Qué pasó? Se paralizó. Se ha paralizado el video, no sé. A ver, vamos a ver. Esperemos un poquito. A ver, vamos a ver si se desapareció. Voy a un ratito, ¿eh? Espera, por favor. Ahí lo vemos. ¿Lo ven? No. Entonces, vamos a bajar hasta donde nos hemos quedado. Entonces, ahí está haciendo. A ver, vamos a retroceder un poquito más. Ya, está metiendo la sutura automática y la anastomosis, como hablábamos, lateral. Miren cómo queda internamente. Y luego ya manualmente hace la reparación del orificio. Ya no usa sutura automática y lo deja hermético. Eso es lo que actualmente se está haciendo, bueno, particularmente en el hospital donde trabajamos. Ya casi la gran mayoría de las resecciones intestinales se están haciendo por vía laparoscópica. Las gastrectomías, las bandas gástricas, todo por cirugía laparoscópica. Banda gástrica en el sentido de que la cirugía bariátrica. Resecciones de colon, por neoplasia maligna, todo se está haciendo por vía laparoscópica con mejor respuesta del paciente.
importante, vean el dominio que tiene el cirujano en utilizar todos los elementos que actualmente estamos manejando. Solamente el portaaguja y la pinza de disección que se llama la Kelly. O perdón, la Kelly es la Kelly, pero la pinza de Hayes, pinza de Kelly, todo eso que está reemplazada por la pinza, esa que tiene ahorita el operador, la Maryland. Ya no hay pinza que tengamos que meter como antes la Hayes, la Codo, nada. Ahora es solamente la Maryland y la portaagujas. Y le pone una grapa de seguridad de plástico, lo engrampa y ahí queda. Ahí, ese es el cierre del meso que yo les mencionaba. Está cerrando el meso para evitar que algunas intestinales se metan por ahí. Esto es el set de sutura circular que hay ahora para hacer las anastomosis, sobre todo cuando se hace anastomosis a nivel del esófago y a nivel del colon recto bajo, unos 5 o 6 centímetros por el margen anal, hay que hacer la sutura automática con mayor resultado. Todos son los componentes de la sutura automática circular. Ese es el famoso yunque. Y la fila de grapas está en la otra porción. Esta es una jareta. Miren, una bolsa de tabaco que se llama jareta. Esto lo hacemos así para que a la hora de jalar el yunque quede atrapado en ese segmento del intestino proximal que vamos a anastomosar. Miren cómo queda la jareta. Ahí está el segmento de intestino que ingresa. Igualmente se le hace acá esa misma maniobra. ¿Ves? Entonces entra la punta y baja el yunque, se une. Y el operador va a comenzar a activar la grapa con maniobra girando la perilla hasta que esta línea roja nos señale que está ya para grapar. Ahí está. Inmediatamente esa línea nos va a dar la indicación de que ya está. ¿Ves? Una vez que está ahí la línea roja, ya nosotros podemos soltar el seguro y grapar. Ya se grapó. Nuevamente se quita el seguro y luego se hacen unos movimientos pequeños y se jala. Y listo la anastomosis. Así queda el segmento de intestino que sale y que esto va a ir a patología para la respuesta borde proximal, borde distal. Para eso nosotros tenemos que marcar con un hilito, poner ahí borde proximal o borde distal.
para que el patólogo nos conteste lo correspondiente, porque da la casualidad que pueda existir que uno de los bordes haya todavía implante de células malignas. Entonces, inmediatamente tenemos que volver a hacer el procedimiento, porque ha sido una resección insuficiente. Pero la mayoría de las veces eso nos da, digamos, muy rara vez se va a hacer eso. La mayoría de veces nos da ya respuesta negativa a neoplasia. Miren, este separador es un separador especial que por una incisión de unos 5 centímetros ingresa y previamente se ha hecho la resección o la movilización de todo el tejido por vía laparoscópica. Luego se exterioriza el ácido intestinal que vamos a resecar y se hace la cirugía extracorpórea. O sea, no dentro de la cavidad, sino que se saca para hacer la resección correspondiente. Van a movilizar todo el ácido intestinal por vía laparoscópica y luego hacen la resección externamente. Ahí está haciendo los huecos para hacer poner la grapadora. Esa grapadora tiene la particularidad grampa y corta a la vez. Tiene una hoja de bisturí y luego se hace otro disparo para cerrar la boca distal y proximal y ahí queda la anastomosis. Ahora, todas estas grapadoras vienen con números y según el color de la grampa, el estuche de la grampa, porque no es igual para el estómago que para el intestino. Unas que son más grandes, otras que son más pequeñas. Y listo. Hecho la anastomosis, la resección del segmento de intestino que lo han sacado. Cambio de guantes para poder hacer el cierre de la... Ahí le está echando una sustancia iodada para la anastomosis y luego esos separadores se llaman Alexis. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta que les ha quedado en duda? ¿Algo que quieran